55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Parlamento 55, este trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas en colaboración con la Escuela de Humanidades del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. El día de hoy me acompaña en la conducción mi compañera Andrea Machorro. Andy, ¿cómo estás? Un gusto compartir con usted el micrófono. Como siempre, aquí llevando la información con un nuevo invitado. Esta vez nos acompaña, como siempre, un invitado especial, el doctor Roberto Martínez Regino, a quien le agradecemos la oportunidad de acompañarnos en esta mesa de Parlamento 55. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy agradecido por la inmerecida invitación, la verdad muy contento de estar con ustedes. No, al contrario, muchas gracias por acompañarnos, porque además, bueno, Parlamento 55 es uno más de los espacios en donde el doctor Regino nos acompaña, ¿verdad? Claro que sí, y bueno, si les parece, antes de comenzar, vamos a una semblanza de nuestro invitado. Roberto Martínez Regino, licenciado y maestro en Derecho, doctor en Derecho y Globalización, ambos grados con mención honorífica por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM. Realizó 2 postdoctorados a través de CONACYT en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha desarrollado más de 40 ponencias, autor de más de 12 artículos y capítulos publicados. Árbitro en revistas a nivel mundial. Profesor en diversas universidades nacionales e internacionales. Integrante del padrón de tutores de la maestría y doctorado del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Forma parte de diversas organizaciones civiles y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT. En Parlamento 55, la entrevista. Estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Roberto Martínez Regino. Y bueno, como ya le habíamos platicado antes de entrar al aire, decirle que es un programa pues con un ambiente muy relajado. Y bueno, antes de comenzar, nos gustaría que nos contara en dónde nace y cómo recuerda su infancia. Claro que sí, pues bueno, yo nazco, según los datos médicos, el 1 de agosto de 1982 en la ciudad de Cuernavaca, por allá en lo que actualmente es Lomas de Cortés. Sí, pues bueno, en esa fecha al parecer nazco y bueno, pues exacto, y bueno, pues iniciamos este proyecto de vida muy interesante. Sí, hay muchas cosas que afortunadamente he podido disfrutar hasta este momento, deseo todavía seguirlo haciendo, y hay muchas anécdotas, tantas historias tan agradables de la infancia. Sí, bueno, yo vivía en Lomas de Cortés en mi niñez, y recuerdo cómo es que pues las calles no eran tan transitadas, era un lugar muy limpio, todavía con un toque silvestre. Sí, entonces recuerdo cómo es que a mí me gustaban mucho las flores y podía llegar y podía disfrutar de las mismas, disfrutar de los paisajes, sí, los parques, me encantaba salir a jugar, sí, un lugar pues que sigue siendo muy bonito, pero que bueno, de repente van cambiando las cosas quizás con el tiempo, ¿no? ¿En dónde hizo sus estudios? ¿En escuelas de ahí cerquita? No, posteriormente mis padres emigraron hacia el municipio de Emiliano Zapata, y entonces bueno, ya tuve la necesidad de estudiar en escuelas cercanas. Sí, obviamente dentro de mi formación siempre he estado estudiando en escuelas públicas, sí, una que otra vez en escuelas privadas para reforzar algunos temas, pero en la mayoría siempre han sido públicas. ¿Tiene más hermanos? Sí, también. Bueno, yo tengo 6 hermanos más. Sí, tengo la fortuna de ser el mayor, así no me hacen bullying. Yo los buleo, ¿lo dice? Procuramos el no mayor hacerlo. De exacto. 7, entonces. Exacto, somos 7 en total. Sí, y bueno, pues la fortuna de haber sido el primero, y bueno, también la responsabilidad, porque también a veces como hermano mayor servimos de ejemplo y bueno, cuidando esos detalles, ¿no? ¿Y entre familia acostumbraban a hacer alguna actividad?
Sí, fíjate que algo que hasta la fecha nos sigue gustando es jugar fútbol. Todos los Y ya domingos. tenían el equipo, además, ¿no? Y además, ya Sí, tenemos ya. Prácticamente poco más de medio equipo, entonces, exacto. sí, exacto. Entonces, es una actividad que disfrutamos mucho jugando fútbol los días domingos, sí, en el que prácticamente nos olvidamos de todas las actividades de la semana, laborales, escolares, en fin, familiares. Bueno, más bien reforzamos la actividad familiar los días domingos y disfrutamos, bueno, pues con la clásica cascarita, sí, un juego de fútbol. ¿Y viven todos cercanos? ¿Siguen viviendo en Zapata o En el dispersaron? municipio de Zapata, Ujú. pero un poquito dispersados, ¿no? Mm. Cada ya los Sí, proyectos ya de vida de adultos, cada ya, uno, claro. sí, los llevan a formar familias, en fin, entonces ya cada quien busca sus espacios, ¿no? Doctor, preguntarle, sabemos que tiene una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho y hasta el doctorado en Derecho, ¿no? ¿Cómo es que surge esta inquietud de estudiar Derecho? Fíjate que es una inquietud que surge desde la niñez. Sí, cuando era pequeño, dentro de las pocos programas que se me permitía ver en televisión, me gustaban mucho los de ciencia ficción. Sí, y había personas que se dedicaban a investigar, a inventar objetos y hacer combinaciones de sustancias, cuestiones químicas. Y dije, esto está muy interesante, ¿sí? Y me llamó desde entonces la atención y me dediqué pues a reflexionar, a estudiar dentro de lo que se me permitía, pues porque como niño a veces no dimensionamos las cosas, en fin, entonces pues la curiosidad me fue llevando a un punto tras otro, a tal grado que pues cuando decidí estudiar la licenciatura lo hice con la intención, por supuesto, de tener una carrera profesional para tener una vida digna, pero también posteriormente me di cuenta de que no era suficiente y cada vez necesito más y más y más para poder seguir siendo un científico, ¿no? Como tal, ¿no? Perdón, no hubo dudas de lo que quería estudiar. No hubo dudas. Desde pequeño dije, quiero ser científico, pero en esta rama de la ciencia. Ujú. Así es. Y claro, porque además aquí ya hemos hablado que a veces en cosas de la niñez es donde nos marca ya el camino de lo que queremos y usted pues lo tuvo bastante claro porque se siguió de largo, ¿no? Especializándose en el derecho. Exacto, sí. Y una vez que llegó a la universidad y ya descubriendo, ¿no?, lo que es pues el estudio, se enamoró más de esta profesión. Fue ahí descubriendo un poquito en lo que quería desarrollar la vida laboral. Sí, efectivamente, desde cuando tuve la fortuna de ver los resultados de que había sido admitido en la Ujú. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además de gran alegría, dije, esta es mi oportunidad y vamos a aprovecharlo, ¿no? Entonces, cuando dimos el primer paso, el primer día en la facultad, dijimos, aquí va a cambiar la historia porque vamos a hacerlo con el mejor esfuerzo y sobre todo con mucha pasión. Sí, entonces, obviamente, cada día que pasaba y cada día escolar, bueno, en lo personal yo me enamoraba más porque Ujú. obviamente dije, pues es que a mí me encanta el derecho y además puedo ayudar a otras personas en problemas sociales, puedo colaborar, puedo hacer, pues participar en otras actividades y me encantaría hacer estas otras actividades. Entonces cada vez parecería que se abrió todo un abanico de oportunidades y sobre todo el deseo de seguir estudiando y de actualizarse es precisamente porque me apasiona, me encanta, ¿no? ¿Cuál fue el primer trabajo? Bueno, en mi proyecto de vida formal, yo creo que mi primer trabajo fue dando clases en nivel preparatoria. Sí, fue un gran reto porque yo tenía 19 años y yo empezaba a darle clases a los chavos de 15 años. Ajá. Sí, entonces fue un reto maratónico, aunque ya podríamos decir dentro de mi profesión, podría ser como abogado litigante. Sí, por ahí aproximadamente los 26, 27 años, ya con título y cédula profesional, sí, porque pues no podemos ejercer sin título, ¿no? Sí, claro. Y una anécdota que recuerde justamente de este reto que usted dice de darle clases a los alumnos que no se llevaban mucha edad con la que usted tenía. Híjoles, hay tantas anécdotas. Platíquenos una. Sí, recuerdo en alguna ocasión que me tocó dar clases y pues yo iba en la institución donde me tocaba realizar las actividades de clases, pues siempre iban vestidos de blanco. Sí, ese es el uniforme de esa institución. Y por azar del destino,
pues yo también iba de blanco, pero con un saco blanco, ¿sí? Pero finalmente todo blanco, ¿sí? Y de pronto ingreso y me siento y todo el mundo está en sus historias, en fin, y me preguntan que si yo también iba a tomar clase. ¿Sí? Y digo, no, yo soy el profesor. Sí, claro, es que a esa edad pues sí deben haber, no se notaba prácticamente la diferencia, ¿no? Es un momento en el que como que todos deben haber parecido como de la misma edad, sí debe haber sido... ¿Y costaba trabajo como poner el orden en los grupos? Pues no? un poquito, el primer semestre fue muy difícil, pero ya cuestión de aprender, de tomar cursos intersemestrales como profesor, como tal. Recuerdo que ese era una gran fortaleza de la institución, que nos daban cursos intersemestrales y nos decían, bueno, algunos tips para pararse enfrente, para planear, para preparar material, y entonces uno aprende a moldear algunos detalles, y el segundo semestre viene el segundo round, y dice, ahora sí ya, ahora sí vamos a corregir cosas, vamos a hacerlo todavía mucho mejor, ¿no? Y bueno, ay, verdad. Ya hasta se me fue la pregunta. No, preguntarle qué campo del derecho le ha gustado más. O sea, sí se ha experimentado tanto el campo laboral y todo. Fíjate que a mí me encantan, no sé qué me pasa a mí me encantan muchas materias, pero desafortunadamente no podemos abarcar tanto, ¿no? Claro. Si en el litigio a mí me gusta litigar, por ejemplo, penal, civil, familiar, mercantil y amparo. Pero actualmente, dentro de todas las actividades que hacemos en la docencia, en la investigación, ¿sí? Hasta en el propio litigio, a mí me encanta mucho el derecho constitucional, ¿sí? A tal grado que en los lugares en donde hemos podido trabajar dentro, como independiente o dentro de la función pública, en muchas ocasiones coincide que nos piden opiniones o que asumamos la defensa de la misma institución jurídicamente desde el ámbito constitucional, ya sea amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad, que afortunadamente, bueno, pues se han ganado, así es. Le iba a preguntar, fue también ahí porque, bueno, sabemos ahora que a la par de este trabajo como científico, también pues sigue siendo catedrático. Fue también en ese momento de iniciar con la cátedra, que iniciar como docente, que decidió seguir también en ese camino. Sí, fue una actividad tan bonita, la verdad. Dar clases es algo maravilloso, a mí me encanta, y desde que inicié a los 19 años no he dejado de dar clases. Sí, ya no doy clases en preparatoria, ya no me alcanza la vida, pues, ¿no? Pero sigo dando clases de entonces. Ahora solo en licenciatura y posgrado, ¿no? ¿Y qué materias son las que imparte? Bueno, van variando. A veces los retos son de nuevas materias. Lo clásico, pues, son sistema penal acusatorio, amparo, materias ahora como hermenéutica jurídica, o quizás derecho ambiental, derecho informático, ¿sí? A veces materias inéditas como derecho constitucional presupuestario, ¿sí? O de repente globalización, materias que quizás en otro tiempo pues no existieron, que es natural que en ese momento se implementen por las nuevas necesidades que tenemos en el país, ¿no? Claro. Pues vamos a hacer nuestra pausa y regresamos, seguimos platicando con el doctor Roberto Martínez Regino, nuestro invitado especial. En Parlamento 55 Regresamos. Para el Congreso de Morelos, las mujeres son primero. Que las instancias de la mujer en todos los municipios cuenten con personal y presupuesto suficiente. Con ello, la atención a las mujeres que viven violencia en toda la entidad debe estar garantizada. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. En Parlamento 55 continuamos. Estamos de regreso en un capítulo de Parlamento 55 con nuestro invitado Roberto Martínez Regino, que ya nos está contando un poco sobre cómo ha sido su desarrollo profesional en el área académica, pero también sabemos que tiene
interés muy particular por la investigación y que actualmente es miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Me podría contar cómo es que llega hasta aquí? Claro que sí. Todo inició con el ámbito de querer estudiar una licenciatura en Derecho. Después la postulancia, el litigio, nos hizo seguir queriendo aprender un poco más. Llegó un punto en el que después de varios años me di cuenta de que necesitaba actualizarme, ¿no? A pesar de que había estado tomando de manera constante cursos, sentí la curiosidad y la necesidad de estudiar un posgrado, una maestría. Sí, así que decidí regresar a mi alma mater, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Competí, no sabía que en ese momento la nueva maestría se estaba iniciando por el programa de CONACYT. Sí, sin saberlo dije, no, yo de todas maneras voy a competir y voy a ganar un espacio, en fin. Finalmente me entero y dije, genial, maravilloso. Entonces en ese momento pues se abrieron, me encantó la nueva modalidad, ¿sí? Terminando la maestría con mención honorífica y con hacer nuevas cosas, dije, bueno, pues me encantaría intentar ahora el doctorado. Y del doctorado, bueno, pues empecé a vivir tantas cosas, conocer tantas áreas de la ciencia, otros lugares, formas y estilos de pensar, que decidí sobre todo enfocarme, dedicar un poquito de tiempo a escribir, a dar conferencias, y entonces fue algo que me ha llamado muchísimo la atención. Y recordé que desde la niñez, obviamente, yo quería ser científico y dije, pues es que estoy en mi área, me encanta desarrollar nuevas formas de pensar a través de artículos, de libros, a través de conferencias, a través de opiniones técnicas, ¿sí? Entonces, de esta manera, produciendo, publicando, CONACYT tiene un sistema nacional de investigadores que solamente se accesa si se tiene cierto perfil, es decir, cierto número de publicaciones, pero que además haya pasado un proceso muy riguroso de calidad. ¿Sí? Entonces pide ciertos números de publicaciones con ciertos requisitos, ciertas conferencias, haber dado clases, pues estar activamente realizando actividades con impacto social, ¿sí? Entonces decidimos postular. Fue difícil, en el primer intento no pudimos quedar, ¿sí? Sin embargo en el siguiente año lo volvimos a intentar y esta vez pues ahora estamos dentro del sistema. Pues ahí es esta parte de la pasión, ¿no? Y de estar seguro de lo que se quiere hacer. Ya nos platicaba, doctor, los requisitos que se necesitan para formar parte de este sistema de investigadores. Ya una vez siendo parte del sistema, ¿qué implica? ¿Qué implica pertenecer a este sistema de investigadores de CONACYT? Pues hay una frase que en cuestión coloquial dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Sí, pues es que el reto es sobre todo seguir produciendo, seguir publicando libros, revistas con alto impacto. Mayor aún, el contenido debe buscar de alguna forma atender problemas sociales, pero deben ser tan prioritarios, necesarios la atención, que nosotros busquemos algún tipo de propuesta de solución para que quienes estén ocupando los cargos públicos puedan tener esas herramientas y decir, a ver, alguien por ahí escribió algo sobre estos temas, voy a retomarlo para ver cómo pues yo puedo implementar una nueva política pública. ¿Sí? Entonces, parte de esas reflexiones vienen en los artículos, en los libros, ¿sí? Además de que pues normalmente a nosotros ahora nos piden que las conferencias también no implique solamente una cuestión formal, sino también que vayamos a las comunidades, con los ejidos, con diferentes por ejemplo, campesinos, jornaleros, ayudarles a entender, constituir sociedades, cooperativas, etc., dependiendo de nuestros temas de investigación. Es decir, lo que ahora se busca es de que el conocimiento teórico, científico, se aplique en la cuestión práctica, ¿no? Que sea de campo también, exacto, ¿no? Que sea de campo. Y eso es algo muy interesante porque cuando de repente nosotros en el ámbito solitario podemos dedicarnos a escribir, estudiar, pero este conocimiento tiene que aplicarse en los problemas diarios. Entonces el reto también es cuando estamos dando un taller, por ejemplo, para cierto tipo de personas, entender que ellos no manejan nuestro lenguaje, comprender que quizás nosotros hemos desarrollado ciertos tecnicismos, pero ellos esperan que nosotros podamos explicarles, ayudarles, llevarlos de la mano con un lenguaje todavía más sencillo, ¿no? Y ese es el reto también para todos, ¿no? Doctor, en esto mismo que comenta, hace unos meses nos acompañó siendo catedrático de nuestro curso de Derecho Indígena que impartimos. ¿Qué importancia usted cree que tenga justo especializarse en estos campos? Es prioritario porque en México hay muchos problemas. Miren, más o menos existen como 126 millones de mexicanos.
¿sí? Y contando, ¿sí? Lo curioso es de que dentro de esta gran población tenemos muchas necesidades. Se dice en la Constitución, en el artículo 4, que somos iguales. Normativamente somos iguales, pero en la cuestión fáctica, en la cuestión real, no lo somos, porque todos tenemos diferentes tipos de necesidades, prioridades, ¿sí? Problemas y formas de pensar de manera diferente. El contexto geográfico también es diferente. Y entonces eso nos obliga a pensar que hay personas que están en cierto estado de vulnerabilidad. Las mujeres, los niños, los de tercera edad y los indígenas, que ha sido, pues obviamente, pues nuestro país es uno de los pocos países en el mundo que tiene grupos étnicos muy diversos, pero desafortunadamente pues han sido un tanto aislados, excluidos. De ahí que ahorita cuando se implementa este tipo de cursos, este tipo de diplomados sobre derecho indígena, pues sea una gran innovación, porque a nivel nacional son pocas las instituciones públicas que están poniendo la atención nuevamente a grupos vulnerables como son los indígenas, que implica conocer su cultura, formas de vida, regulación, justicia, modelos de justicia, lengua, o sea, existe un abanico enorme de oportunidad para poder conocer el derecho indígena. Y es que justo vemos en la semblanza, doctor, que bueno, en esta investigación hay temas como derechos humanos, litigio estratégico, políticas públicas, presupuesto público, ¿no? Estos temas que ya nos decía la importancia de aplicarlos en las comunidades, en el Estado, ¿no? En nuestra sociedad. Y bueno, justo nos encontramos atravesando el proceso electoral. ¿Qué relevancia tiene, ¿no? Tener este conocimiento y que nuestras autoridades estén además empapadas de todas estas necesidades y de todo, pues, el trabajo que los investigadores realizan para aplicarlo y llevarlo a las políticas públicas? Claro, es de vital importancia. En este momento pienso que las personas que están siendo postuladas por diferentes colores, partidos, para cargos públicos, deben de allegarse de toda la información necesaria de los problemas y prioridades que hay en todo el estado de Morelos, en el país, y sobre todo tienen que ir pensando sobre cuál va a ser su agenda, sus propuestas, rodearse de las inquietudes, de las iniciativas, de las participaciones de la sociedad. Entonces, obviamente van a recibir una gran oportunidad de propuestas de la población, pero también tienen que acercarse de material científico con los cuales puedan tratar de encontrar soluciones. Sí es posible. El problema que en México quizás en su momento ha existido es que se piensa que el dinero nunca es suficiente, y en cierta manera lo es. O sea, el dinero nunca va a ser suficiente para poder financiar las políticas públicas, pero nos olvidamos que en México nos solidarizamos en muchas cosas. Somos un gran equipo, y lo vemos, por ejemplo, cuando hay un terremoto, cuando hay una situación, de desastre natural. Siempre el mexicano, a diferencia pues de otras poblaciones, siempre sale a la vanguardia y siempre se suma porque tiene un gran corazón. Entonces, pensando en una estrategia, quizás podría haber la manera de que haya participación ciudadana sin necesidad necesariamente de tener que utilizar dinero para poder tener mayor alcance en las políticas públicas, ¿no? Doctor, sabemos que usted forma parte de diferentes organizaciones. ¿Cómo es que logra compaginar sobre todo la responsabilidad de sus actividades cotidianas o profesionales, y sobre todo también con el trabajo que hacen las organizaciones, que también es muy importante? Claro, pues ese es también un reto maratónico, a veces quitándole horas a la noche. Sí, la verdad es que cuando hay pasión no importa a veces desvelarse. Sí, por eso a veces traemos las ojeras, sí, porque sí tenemos que quitarle horas a la noche, pues, para poder cumplir con las participaciones. En realidad, en parte de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, su servidor, a mí me encanta mucho hablar de derechos humanos, de litigio estratégico, presupuesto, DESCA, economía social y solidaria, derecho indígena. Entonces tengo así como limitados las líneas, ¿sí? Definidas las líneas a las que me dedico, y entonces en las agrupaciones en las que tengo el privilegio de participar, vamos organizando las actividades dependiendo de las líneas de investigación, de las áreas de competencia, y así entonces todos vamos sumándonos. Entonces, de manera pues que lo que hacemos en la parte académica tratamos de reflejar en la cuestión práctica, ¿sí? Obviamente haciendo equipo con las diferentes instituciones como el Instituto de Investigaciones Legislativas de Congreso, que muchas veces nos abre sus puertas pues para poder discutir esos temas tan interesantes.
¿Cómo fue este primer acercamiento con una asociación civil o el interés de participar en una ACE? Bueno, cuando yo era estudiante de la licenciatura en Derecho, constantemente nos invitaban a formar parte de las agrupaciones. Uh-huh. Sin embargo, las agrupaciones que en ese momento a las que yo decidí acudir, no afiliarme, pero sí conocer, Uh-huh. me di cuenta que era más así como para grillar, así como para poder criticar, pero a veces sin fundamento. Entonces decidí mejor no darme el tiempo y no formar parte en ese momento. Pasa el tiempo y entonces ya estando dentro de la propia academia, dentro de la investigación, conozco compañeros, profesores y de repente más bien es a la inversa. En lugar de invitarme, yo los invito a que formemos una asociación, ¿sí? Y de pronto empiezan a darse coincidencias y ahora pues estamos en una a la que formamos con mucho orgullo, que es sumando derechos, reduciendo desigualdades, pero además formamos parte de otras organizaciones, ¿no? ¿Esta invitación a las organizaciones está abierta para todo público o necesitan cumplir ciertos requisitos para poder anexarse a las organizaciones? En realidad es abierto. Todo aquel que tenga inquietud de poder colaborar, ayudar, sumarse, está abierto. Sí, aquí no se distingue por la cuestión, o sea, de si tiene usted algún tipo de grado académico. En realidad no, o sea, en realidad lo que importa es la inquietud, la pasión por querer realizar acciones, pues, en pro de la población, de la sociedad. Doctor, pues qué interesante el trabajo que realiza porque pues conjunta prácticamente todo, ¿no? O sea, este conocimiento, esta visión de ir, investigar, empaparse, salir, como lo decíamos, hacerlo desde campo, para después poder hacer una propuesta, pero además pues conjugándolo con este trabajo ya con la sociedad. Entonces no es fácil encontrar a alguien que pueda, que se dé el tiempo y que quiera además, que tenga el interés de verdad y el compromiso de tener todo el conocimiento conjunto, ¿no? Doctor, pues agradecerle que nos haya aceptado la invitación a este programa y también preguntarle en dónde podemos conseguir sus libros, cómo podemos contactarlo. Claro que sí, ¿no? Bueno, más bien yo soy el agradecido por el espacio, ¿sí? Y bueno, pues generalmente están son de acceso abierto. Esa es otra característica. La intención no es lucrar con los libros, es más bien que se difunda la cultura. Ese es lo que buscamos. Entonces, si pueden googlearme en mi nombre en internet, seguramente les van a salir ahí un listado de algunos temas. Sí, en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por ahí tenemos algunas publicaciones. En el posgrado de Derecho de la UNAM, en la página de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también el año pasado publicamos un libro, ¿sí? Y bueno, en otras revistas que pueden ustedes buscar o encontrar a través del navegador, en materias como acceso al agua, economía social y solidaria, sobre DESCA, ¿sí? Y bueno, los otros temas que por ahí seguramente pronto, ojalá nos gustaría que se estuviera publicando y difundiendo, ¿no? Pues estamos ya llegando al cierre del programa. Doctor, ¿en este momento estás transitando en algún proyecto en específico o un artículo en específico, algún tema en particular? Sí, seguimos trabajando en materia de economía social y solidaria. Sí, cómo podemos fusionar el tema de economía social y solidaria como un modelo de circulación de la riqueza, pero en el ámbito comunitario, sí, pero combinándolo con DESCA, sí, con derechos económicos, sociales y culturales. Sí, por ahí estoy trabajando también con otro tema que es sobre derechos de la naturaleza. Sí, o sea, no pensar en el medio ambiente desde el ámbito de los derechos de la persona, sino que la propia naturaleza por sí misma tenga sus derechos. Sí, y bueno, pues por ahí un tema polémico que es el derecho a la felicidad, sí, desconocido en México, y que bueno, pues por ahí ya estamos ya arrastrando el lápiz, ¿no? Pues la invitación está abierta para que cuando ya termine de ahondar un poco en eso que la verdad suena bastante interesante, nos venga a hablar sobre el resultado de esas investigaciones. Yo encantado, siempre dispuesto y bueno, pues feliz de poder compartir este tipo de espacio, pues, sobre todo con ustedes. Muchas gracias de verdad, doctor Andy. Gracias a todos por acompañarnos en un capítulo más de Parlamento 55. Los esperamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.
Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.